Mi hermano desenvolvió un Porsche 911 nuevo valorado en $118.000, la mañana de Navidad, con un lazo rojo gigante. Yo recibí una taza de café de $4. Papá dijo, deja de mirar su Porsche. La basura no recibe llaves. No reaccioné. Dejé la taza sobre la mesa y salí. Por la mañana, mi hermano encontró un sobresellado aún pegado bajo el lazo rojo. El lazo rojo estaba torcido. Lo noté desde la ventana de la sala a las 6:47 de la mañana de Navidad, mientras todos los demás seguían durmiendo. El Porsche 911 estaba en la entrada, bajo la luz del porche, su pintura blanco caramelo captaba el resplandor, las matrículas del concesionario estaban puestas y un lazo de satén rojo del tamaño de una cesta de ropa estaba pegado al techo. El lazo se inclinaba ligeramente hacia la izquierda. Lo sabía porque yo había sido quien estuvo en esa entrada a las 2 de la madrugada, con el aire a 20 grados, mis dedos entumecidos contra la cinta, presionando un sobre de manila contra la parte inferior de ese satén. Nadie más estaba despierto aún. La casa olía a los rollos de canela que Bonnie había preparado la noche anterior. Las luces del árbol seguían encendidas, parpadeando en su ciclo automatizado. Los regalos bajo el árbol estaban apilados en dos montones muy diferentes. El lado de Griffin parecía un escaparate de tienda departamental. El mío tenía 3 cajas. 2 de ellas claramente envueltas de nuevo con el papel del año pasado. La cinta de la caja más pequeña ya se estaba despegando. Me serví café, me senté en el sofá y esperé. Mi nombre no importa todavía. Lo que importa es la cuenta. El Porsche costó $118.000. La taza costó $3.99. Se suponía que la diferencia entre esos dos números me diría cuánto valía para mi propia familia, pero yo ya conocía la verdadera cuenta. La había conocido durante 5 semanas, y la verdadera cuenta estaba dentro del sobre bajo el lazo. Griffin bajó las escaleras a las 7:30, todavía en boxers con el pelo aplastado por un lado. Mi padre, Dale, estaba en su sillón reclinable con una taza de café negro y una sonrisa que había mantenido desde que el concesionario llamó hace 3 días. Mi madre, Bonnie, estaba acomodando los rollos de canela en una bandeja que solo usaba en días festivos. Llevaba despierta desde las 5:30. Había encendido el horno, preparado 2 cafeteras, limpiado la encimera 2 veces. Hacía eso cuando estaba nerviosa. La había visto hacerlo la mañana antes de cada conversación que no quería tener. «Feliz Navidad, hijo». Dale se levantó del sillón reclinable y le dio a Griffin una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para que se oyera. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó una sola llave, con un llavero de cuero de Porsche. La sostuvo entre 2 dedos como un premio. Griffin la miró fijamente durante 3 segundos. Luego miró a través de la ventana hacia la entrada. El color abandonó su rostro y luego regresó de golpe. Abrió la boca. Agarró la llave y salió corriendo en calcetines, descalzo sobre el hormigón helado, y se paró junto al coche con ambas manos en la cabeza, como un hombre que acaba de ganar algo que no se ha ganado. «No puede ser. No puede ser, papá. No puede ser». Dale lo siguió con sus pantuflas, las manos en los bolsillos, el pecho hacia adelante. Bonnie siguió a Dale con su teléfono ya grabando. La cámara inclinada en el ángulo que usa para las publicaciones de Facebook. Me quedé en el sofá. A través de la ventana, observé a mi hermano dar 2 vueltas al coche, pasar la mano por el guardabarros, arrodillarse para mirar las ruedas, abrir la puerta del conductor, sentarse dentro, agarrar el volante y emitir un sonido que era mitad risa y mitad algo que parecía llanto. Dale se apoyó en el garaje y se cruzó de brazos. Observó a su hijo como un hombre observa un edificio que pagó levantarse. Tenía la barbilla en alto. Los hombros hacia atrás. Parecía un hombre que acababa de probar algo que había querido probar durante años. Regresaron adentro después de 12 minutos. Griffin estaba temblando. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos húmedos, y no dejaba de mirar el llavero en su mano como si pudiera desaparecer. Abrazó a Dale. Lo mantuvo durante 4 segundos, lo que fue 3 segundos más largo que cualquier abrazo que yo les hubiera visto compartir. Abrazó a Bonnie.
Dijo, «Te es el mejor día de mi vida». No me abrazó. No me miró. Tu turno, Viv. Bonnie señaló los 3 paquetes debajo del árbol. Lo dijo con la misma alegría que usaba cuando me llamó por la gran sorpresa, como si me estuviera dando algo por lo que emocionarme. La primera caja era una vela aromática de pino. La segunda era un par de calcetines de lana, grises, de una marca de la que nunca había oído hablar. La tercera era una taza de cerámica blanca calidad de farmacia, con la palabra coffee impresa en minúsculas. Le di la vuelta. La etiqueta del precio aún estaba en la parte inferior, $3.99. Sostuve la taza con ambas manos y la miré como se mira algo cuando necesitas un momento para decidir quién vas a ser. La taza era ligera, de cerámica fina, del tipo de cosas que agarras en una caja cuando has olvidado a alguien y necesitas llenar una bolsa de regalo en menos de 30 segundos. Bonnie la había envuelto en papel de seda con una tarjeta que decía, «Con amor, mamá y papá». La misma tarjeta que había usado para la vela y los calcetines. Había comprado la tarjeta en un paquete de 3. Griffin estaba hablando del coche. ¿Cuál es la potencia? ¿Cogiste el escape deportivo? Es el Carrera S. Carrera Jets, dijo Dale. Se reclinó en el sillón, pero no estaba mirando a Griffin. Me estaba mirando a mí. Me vio echar un vistazo a la entrada a través de la ventana, y su rostro se transformó en algo que había visto 100 veces en 100 cenas y 100 días festivos, satisfacción superpuesta al desprecio. La expresión de un hombre que cree que el mundo ha confirmado finalmente lo que siempre supo sobre el orden de sus hijos. Deja de mirar su porche. Dale lo dijo desde el sillón reclinable, café en una mano, la otra apoyada en el reposabrazos como si estuviera sentado en un trono. Tu hermano se ganó ese coche ayudándome a construir este negocio, mientras tú te sientas detrás de un escritorio contando el dinero de otras personas. ¿Quieres un Porsche? Busca un marido que pueda comprarte uno, hasta entonces, la basura no recibe llaves. La habitación no reaccionó. Bonnie siguió emplatando. Aplastó un rollo de canela con una espátula y no levantó la vista. Griffin estaba buscando especificaciones de Porsche en su teléfono. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en su ciclo automatizado. Nadie se inmutó. Nadie jadeó. Nadie dijo, papá, por favor. Porque esto no era nuevo. Era la primera vez que le ponía un precio. Puse la taza en la mesa de centro. Cogí mi abrigo de la silla de la cocina. Me puse los zapatos junto a la puerta principal. No di ningún portazo. No levanté la voz. Dije, «Feliz Navidad». Y salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí, y el único sonido afuera era el viento moviéndose por la calle vacía y el leve tic-tac del motor del Porsche enfriándose en la entrada. El viaje de regreso a mi apartamento duró 19 minutos. No encendí la radio. No lloré. Estaba pensando en el sobre. Estaba pensando en la página 4, la carta de demanda, y lo que pasaría cuando Griffin despegara el lazo de ese techo y lo encontrara. Porque todo lo que Dale me acababa de decir, cada palabra, estaba a punto de volverse contra él con documentación adjunta. Si tu familia alguna vez te ha hecho sentir como la persona que paga por todo, pero no merece nada, esta historia te resultará familiar. Bienvenido a la traición desvelada. Quédate hasta el final. El sobre vale la pena. Necesito volver a noviembre, pero antes de noviembre, debes entender la década que la precedió. Mi abuela, Hazel Mercer, murió en octubre de 2020 de cáncer de ovario. Tenía 74 años. Fue la persona que me enseñó a leer un extracto bancario antes de que pudiera conducir. Trabajó como contable para una cadena de ferreterías durante 40 años, y ahorró como una mujer que entendía que el dinero es lo único entre tu familia y la ruina. Antes de morir, estableció un fideicomiso. $220.000 divididos equitativamente entre sus 2 nietos. $110.000 para mí, $110.000 para Griffin. El fideicomisario era Dale. Las instrucciones de Hazel estaban en un documento de una sola página, que ella había notariado y archivado con el fideicomiso.
En el margen de su puño y letra, había escrito 3 palabras, partes iguales siempre. Tengo el original. Me lo dio la última vez que la visité en el hospital. Me lo puso en la mano, me cerró los dedos alrededor de él y dijo, no dejes que tu padre decida quién merece qué. El papel ya lo dice. Trabajo en H. Keen, una firma de contabilidad regional. Mi título es examinadora de fraudes certificada. He pasado 8 años revisando finanzas corporativas, rastreando desfalcos, identificando cuentas fantasma y construyendo casos que terminan carreras e inician acusaciones. Ruth Petón es la socia principal de la firma. Me contrató directamente después de mi programa de maestría y nunca ha suavizado una frase que no dijera en serio. Hace 3 años, cuando le dije que hacía los impuestos comerciales de Dale gratis cada año, me miró por encima de sus gafas de lectura y dijo, Vivien, una CFA que audita los libros de su padre gratis, ¿es la mujer más generosa del condado o la más peligrosa? Asegúrate de saber cuál eres antes de que él lo sepa. Me lo tomé a risa. No debería haberlo hecho porque esto es lo que yo era para mi familia, el motor que nadie agradecía. Pagué $1,400 al mes a Dale como contribución familiar a la hipoteca de una casa en la que no vivía desde los 22 años. Empezó a pedírmelo cuando obtuve mi primer aumento de sueldo. Dijo que la familia necesitaba ayuda. Dijo que era temporal. Eso fue en 2016. El pago temporal seguía en curso 10 años después. Cubrí el seguro del coche de Griffin durante 3 años, $187 al mes, porque él no podía permitírselo mientras publicaba fotos de viajes de esquí desde Stop. Hice los impuestos comerciales de Dale, sus estimaciones trimestrales, la conciliación de su nómina, sus declaraciones 1099 gratis cada año, durante 7 años. Cuando el lavavajillas se estropeó en casa de Dale en 2022, pagué $840 por el reemplazo. Cuando Griffin necesitó una endodoncia en 2023, cubrí el copago de $1,100. Cuando el coche de Bonnie necesitó frenos nuevos, la llevé al taller y pagué la factura de $620 mientras ella estaba sentada en mi asiento del pasajero, hojeando un catálogo de muebles. La contribución de la hipoteca por sí sola había alcanzado los $168,000. El seguro, las reparaciones y el trabajo contable no remunerado eran todos aparte. Yo era la corriente silenciosa que mantenía las luces encendidas y los libros limpios. Y la mañana de Navidad, la casa me miró y vio una taza de $4. Ruth lo vio claramente. Un jueves, después del trabajo 6 meses antes del descubrimiento del fideicomiso, estábamos revisando un caso de fraude corporativo en su escritorio. El caso involucraba a un negocio familiar donde el patriarca había estado desviando fondos de las cuentas de capital de sus hijos. Ruth cerró el expediente y me miró. Vivien, ¿te resulta familiar esto? Dije, no. Ella se quitó las gafas. No pregunto sobre el caso. Pregunto sobre el patrón. ¿Te resulta familiar el patrón? No respondí. Ella se volvió a poner las gafas y regresó al expediente. No insistió. Ruth nunca insiste. Simplemente pone la pregunta sobre la mesa y espera a que la recojas. Cuando cumplí 30 años en octubre de 2023, le pregunté a Dale sobre el fideicomiso. Había sido paciente. Sabía que el mercado había sido volátil. Esperaba alguna pérdida. Dale se sentó a la mesa de su cocina y dijo que el fideicomiso había sufrido golpes significativos en 2022. Dijo que quedaban unos $14,000 en mi parte. Dijo que la de Griffin estaba en una situación similar. Dijo que transferiría lo que quedara cuando la cuenta se regularizara. Lo acepté. Todavía estaba de luto por Hazel. No investigué una examinadora de fraudes que descubre los delitos financieros de otras personas para ganarse la vida, y no hice los números de mi propia familia, porque era más fácil creer que el mercado se llevó mi dinero que creer que mi padre lo hizo. Esa frase todavía permanece en mi pecho como un moretón. Me presioné a mí misma. El 15 de noviembre de 2025, estaba en la mesa de la cocina de Dale haciendo su preparación anual de impuestos. Mercer Property Services genera alrededor de $340,000 al año. He conciliado cada factura, cada entrada de nómina, cada estimación trimestral durante 7 años.
Dale se sentó frente a mí comiendo restos de asado mientras yo trabajaba con sus formularios K1 en mi computadora portátil. Se reclinó en su silla y bostezó: asegúrate de obtener la deducción de millaje de la furgoneta. Conduje esa cosa a cada trabajo en Greenfield de este año. Siempre obtengo el millaje, papá. Y la depreciación del equipo. El lavador de suelos tiene ya 3 años. Lo sé. Él asintió y volvió a su asado. No tenía idea de que el siguiente número que vería lo cambiaría todo. El K1 de una cuenta de paso vinculada al fideicomiso de Hazel se suponía que mostraría una actividad mínima. Dale me había dicho que el fideicomiso estaba casi agotado, pero el formulario listaba una distribución de $24.000 en 2024 a una cuenta que terminaba en 4.417. Reconocí ese sufijo, la cuenta corriente personal de Dale. Dejé de desplazarme. $24.000 de un fideicomiso que se suponía que tenía $14.000 en total. El número no solo no encajaba, sino que no podía existir si Dale me hubiera dicho la verdad. Mi entrenamiento se activó antes que mis emociones. 8 años de casos de fraude me enseñaron que el primer número que atrapas nunca es el único. Es el hilo. Lo tiras y todo lo que hay detrás empieza a moverse. Casi dije algo justo allí, en la mesa de su cocina. Pero la voz de Ruth estaba en mi cabeza, tan firme como un tono de marcado. Lo mismo que les dice a todos los examinadores junior en su primer día de campo: nunca confrontes con preguntas. Confronta con respuestas. Miré a Dale. Estaba masticando y viendo un resumen de los Eagles en su teléfono. No tenía idea de lo que acababa de entregarme al pedirle a su hija, examinadora de fraudes, que le hiciera los impuestos. Cerré el portátil. Le dije a Dale que terminaría el resto desde mi oficina. Él dijo bien sin levantar la vista. En el momento en que llegué a mi coche, llamé a Ruth. Le conté lo que había encontrado. Ella dijo 2 palabras: deja de prepararlos. Detuve la declaración esa noche. A partir de ese momento, no volví a tocar los registros comerciales de Dale. Lucía se encargó de toda la recopilación de pruebas y yo solo conservé copias de los documentos a los que tenía derecho como beneficiaria nombrada del fideicomiso. El lunes siguiente llamé a Lucía Rowe, una abogada de litigios de fideicomisos y herencias que Ruth había recomendado años atrás. Como beneficiaria nombrada, tenía legitimación legal para exigir una contabilidad completa del fideicomisario que Dale nunca había proporcionado. Lucía citó ese derecho en una carta de demanda formal al banco custodio. El banco no estaba entregando los registros como un favor. Estaba cumpliendo con el derecho legal de una beneficiaria a ver dónde fue su dinero. Los registros llegaron en 9 días hábiles. Me senté en mi escritorio en Eistead que en un martes por la tarde, después de que todos se habían ido. La oficina estaba oscura, excepto por la lámpara de mi escritorio. Abrí el expediente. El fideicomiso había crecido de $220.000 a $234.000 en 5 años, gracias a rendimientos conservadores de fondos indexados. No hubo una caída, no hubo una pérdida. Crecimiento: el fideicomiso había ganado $14.000 en valor de mercado. Cada dólar que Hazel invirtió seguía contabilizado, más los intereses. La parte de Griffin, $110.000, distribuida en su totalidad en 3 pagos entre 2021 y 2023. Los 3 fueron a cuentas a nombre de Griffin. Distribución completa. Mi hermano recibió cada dólar que Hazel destinó para él. Mi parte $110.000 en la asignación original, pero solo $14.000 me habían sido distribuidos en una sola transferencia en agosto de 2023, justo después de que le preguntara a Dale al respecto. Los otros $96.000 se habían movido. 5 transacciones a lo largo de 4 años, cada una aprobada por Dale como fideicomisario, cada una dirigida a alguien que no era yo. $48.000 fueron a Prestige Auto de Greenfield como pago inicial de un Porsche 911 Carrera GTS 2024. La compra estaba a nombre de Griffin, CO firmada por Dale. El pago inicial provino directamente de mi parte del fideicomiso. El coche que mi hermano desenvolvió la mañana de Navidad. El coche que me dijeron que no merecía. El coche que recibió un lazo rojo mientras yo recibía una taza de café,
fue pagado con dinero que mi abuela fallecida me dejó a mí. Casi cierro el expediente. Mis manos temblaban, mi boca estaba seca y había un zumbido en mis oídos que sonaba como un teléfono que nadie iba a contestar. Pero el documento del fideicomiso estaba en el cajón de mi escritorio. La letra de Hazel. Partes iguales. Siempre. Abrí el cajón, toqué el papel y seguí leyendo. $38.000 fueron a Capital Realty Group como pago inicial de un condominio de 2 habitaciones que Griffin intentaba comprar con Sky. El condominio por el que Griffin le dijo a toda la familia en la cena de acción de gracias que había ahorrado. El condominio al que Dale señalaba en las reuniones familiares como prueba de que su hijo finalmente estaba progresando. La solicitud de hipoteca de Griffin listaba los $38.000 como un regalo de la familia, mi dinero. Otros $38.000 de mi herencia, utilizados para construir la vida de mi hermano, mientras yo pagaba $1.400 al mes para la hipoteca del mismo hombre. Los $10.000 restantes fueron a la cuenta corriente personal de Dale en 4 transferencias a lo largo de 2 años. No para el negocio, no para el fideicomiso, ni siquiera algo que pudiera justificarse como mantenimiento de la propiedad o costos de sucesión. Su bolsillo personal, $2.500 aquí, $3.000 allá. Lo suficientemente pequeños como para parecer administrativos y nadie los cuestionaba. Pero yo cuestiono números para ganarme la vida. Y esas transferencias no tenían facturas correspondientes, ni gastos relacionados con el fideicomiso, ni documentación de ningún tipo, solo dinero moviéndose de la promesa de una mujer fallecida al bolsillo de un hombre vivo. $96.000 del dinero de mi abuela, tomados de mi parte y distribuidos a todos en mi familia excepto a mí. Dale me miró a los ojos en octubre de 2023 y dijo que el mercado lo había aniquilado. Lo dijo en la mesa de su cocina mientras comía la lasaña que yo había llevado. Lo dijo con el mismo tono monótono que usaba para decir, pasa el pan. Entonces encontré a Bonnie. El registro de comunicaciones del fideicomisario del banco custodio conservó cada correo electrónico entre Dale y el representante del banco. En marzo de 2023, Dale había reenviado un correo electrónico al banco preguntando qué tan rápido se podían procesar las distribuciones. Olvidó borrar el hilo debajo de su mensaje. El correo electrónico original era de Bonnie, enviado desde su cuenta de Gmail compartida. Mueve la parte de Vivian antes de que vuelva a preguntar. Lo ha estado mencionando. Mi madre lo sabía. No solo lo sabía, sino que gestionó el cronograma. Le dijo a Dale que acelerara el robo porque su hija, la que pagaba su hipoteca y hacía sus impuestos, estaba empezando a preguntar a dónde había ido su herencia. La mujer que me entregó una taza de $4 la mañana de Navidad, había programado la desaparición de $96.000 del fideicomiso de su propia hija. Si alguien de tu familia alguna vez te ha robado y luego te ha castigado por no ser lo suficientemente agradecido, sabes que este sentimiento no tiene nombre. Está más allá de la ira. Es el sonido de cada acción de gracias, cada cumpleaños, cada favor que hiciste gratis, reorganizándose en tu memoria hasta que nada parece igual. Suscríbete a la traición desvelada porque el sobre debajo del lazo está a punto de cambiarlo todo. Construí el caso de la manera en que Ruth me enseñó, limpio, secuencial, irrefutable. Lucía redactó una carta de demanda formal por incumplimiento de deber fiduciario, citando el lenguaje de partes iguales del documento del fideicomiso, los desembolsos no autorizados y la falsa declaración de Dale sobre las pérdidas del mercado. Imprimí el historial completo de transacciones con cada desembolso resaltado en amarillo. Incluí una copia del documento original del fideicomiso de Hazel, con su letra en el margen. Incluí el mensaje de texto de Bonnie con fecha y hora, y escribí una sola nota en una tarjeta en blanco, de 3 frases. Gastaste $96.000 del fideicomiso de la abuela en el coche de Griffin, el condominio de Griffin y tu propio bolsillo. Lucía Rowe presentará una petición en el Tribunal de Sucesiones el 5 de enero para destituirte como fideicomisario, exigir una contabilidad completa y recargarte por cada distribución no autorizada. ¡Feliz Navidad, papá! Puse todo en un sobre de Manila. Lo sellé. Escribí y Dale Mercer en el anverso con letras mayúsculas. El 20 de diciembre, Bonnie me llamó. Su voz tenía ese brillo que usa cuando quiere que algo sea cierto. Tenemos una gran sorpresa para Griffin este año.
Deberías venir temprano la mañana de Navidad. Quiero que veas su cara. Ella quería que yo viera a mi hermano abrir un coche que fue comprado con mi herencia. Quería que yo estuviera allí para presenciar la celebración de lo que me habían robado. Ella no sabía que yo ya lo sabía. Ella no sabía que el sobre existía. Dije que estaría allí. El 24 de diciembre a las 2 de la madrugada. El barrio estaba oscuro y frío. La luz del Porsche de Dale estaba encendida. El Porsche estaba en la entrada con las matrículas del concesionario y el lazo de satén rojo pegado al techo. El lazo era enorme, del tipo que los concesionarios de coches venden por $150 para que la revelación parezca un anuncio. Salí con mi abrigo y mis botas, mi aliento visible en el aire, y pegué el sobre en la parte inferior del lazo, donde no se vería hasta que alguien levantara el satén del coche. Casi lo quito. De pie en esa entrada a las 2 de la madrugada, con los dedos en el borde del sobre, pensé en lo que le pasaría a Bonnie. Pensé en la cena de Navidad en la mesa donde solía hacer los deberes. Pensé en Hazel y si ella hubiera querido que hiciera esto en Navidad o esperara un día más tranquilo. Pero entonces miré el Porsche. $118.000. $48.000 de los cuales eran míos. Y pensé en la taza de $4 sentada debajo del árbol, ya envuelta, ya decidida. Ellos habían elegido este día. Habían elegido celebrar su exceso y mi eliminación la misma mañana. Volví a mi coche y conduje a casa. Ya sabes lo que pasó la mañana de Navidad. Ya sabes sobre la taza, las llaves, el lazo y la palabra basura. Lo que no sabes es lo que pasó el 26 de diciembre. Griffin salió a la entrada alrededor de las 10 de la mañana. Quería llevar el Porsche a casa de los padres de Esquie para una visita navideña tardía. Levantó la mano y quitó el lazo del techo. El sobre de Manila se soltó y aterrizó en el capó. Lo recogió. Leyó el nombre de su padre en el anverso en letras mayúsculas. Lo abrió allí mismo en la entrada, de pie en pantuflas, de la misma manera que había estado en pantuflas la mañana de Navidad. Excepto que esta vez, nadie estaba grabando. Leyó la primera página, el resumen de transacciones del fideicomiso. Su cara se puso blanca. Leyó la segunda página, el detalle de los desembolsos. Se sentó en la acera. Leyó la tercera página, el documento del fideicomiso de Hazel, su letra en el margen. Leyó mi nota. Luego se levantó y entró sin cerrar la puerta del coche. Sé lo que pasó después porque Bonnie me llamó 407 veces entre las 10:30 de la mañana y la medianoche. No contesté ninguna de ellas. Dejó 9 mensajes de voz. El primero fue de enfado. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? El cuarto fue de confusión. Tu padre dice que ha habido un malentendido con los números del fideicomiso. El séptimo fue suplicante. Por favor, contesta. Necesitamos hablar de esto como familia. El noveno no fue más que respiración y un clic. Dale llamó una vez. No dejó mensaje. Griffin me envió un mensaje de texto a las 11:14 de la noche. Necesitas llamar a papá ahora mismo. Le respondí a las 11:16. No necesito hacer nada. Lee la página 4. La página 4 era la carta de demanda. 27 de diciembre, 4:15 de la tarde. La puerta de mi apartamento. El timbre sonó 2 veces, luego golpes fuertes con la palma de la mano. Miré por la mirilla. Dale y Griffin. Dale vestía la misma franela que usaba para cada conversación difícil, la de los puños deshilachados que nunca reemplazó. Griffin llevaba una chaqueta de plumón y no se había afeitado. Tenía los ojos hinchados. Abrí la puerta, pero no di un paso atrás. Me quedé en el marco. La luz del pasillo estaba detrás de mí. Ellos estaban en el tenue pasillo. Dale habló primero. Su voz era controlada, pero su mandíbula estaba tan apretada que le cambiaba la forma de la cara. Necesitamos hablar de esta carta, Vivien, ahora mismo. No hay nada de qué hablar. Los números están en el expediente. Los números no cuentan toda la historia. Hay un contexto que no estás viendo. Soy una examinadora de fraudes certificada, papá.
El contexto es a lo que me dedico. La mandíbula de Dale se apretó aún más. Esos números están fuera de contexto. El fideicomiso tenía gastos, tarifas de gestión, costos administrativos. Las cosas se complican cuando gestionas dinero para otras personas. Los registros del banco custodio muestran 0 tarifas de gestión cargadas a mi parte. Muestran 3 desembolsos a Griffin por un total de $110.000. Muestran 3 desembolsos de mi parte por un total de $96.000 a cuentas que no son mías, y un desembolso de $14.000 para mí. Eso no es contexto, papá. Eso es aritmética. Griffin dio un paso adelante. Olía a colonia que se había puesto para parecer serio. Vip, por favor. Yo no sabía de dónde venía el pago inicial. Papá dijo que era del negocio. ¿No preguntaste? ¿Y el depósito del condominio? Los $38.000 que le dijiste a toda la familia en acción de gracias que habías ahorrado para ese depósito. ¿Ahorraste $38.000 con un salario que papá te paga por presentarte 3 días a la semana? Griffin miró a Dale. Dale miró la alfombra del pasillo. Di un paso adelante. No agresión. Precisión. Me llamaste oficinista que cuenta el dinero de otras personas. Papá, dijiste que la basura no recibe llaves. Lo dijiste la mañana de Navidad, delante de mamá y Griffin, mientras yo sostenía una taza que costaba menos que la gasolina que Griffin quemó al sacar el porche de la entrada. Mantuve mi voz plana. El volumen no era el arma. Dijiste que debería encontrar un marido que me comprara un Porsche. Dijiste que tu hijo se ganó ese coche. Permítame decirte lo que tu hijo se ganó y quién lo pagó. Tomaste $48.000 de mi parte del fideicomiso y los usaste como pago inicial para un Porsche para tu hijo, lo que respalda una demanda por incumplimiento del deber fiduciario. Tomaste $38.000 de mi parte del fideicomiso y los usaste como depósito para un condominio para tu hijo, lo que respalda la apropiación indebida. Tomaste $10.000 y los pusiste en tu propia cuenta corriente en 4 transferencias sin documentación. Eso es autoengaño. Me dijiste que el mercado había aniquilado mi parte, cuando el fideicomiso en realidad había crecido de $220.000 a $234.000. Eso respalda el fraude. Miré más allá de Dale a Griffin, quien estaba de pie con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho como si intentara mantener algo unido. Tú sabías que el pago inicial no venía del negocio, Griffin. Simplemente no preguntaste porque la respuesta te habría costado el coche. Volví a mirar a Dale. Y mamá te envió un correo electrónico en marzo de 2023 para que movieras mi parte más rápido porque yo estaba haciendo preguntas. Lucía tiene ese correo electrónico. Tú mismo lo reenviaste al banco. Hice una pausa. Me llamaste basura la mañana de Navidad, papá. La basura construyó un expediente que tu abogado tendrá que responder. Por primera vez en mi vida, Dale parecía un hombre frente a un número que no podía manipular. Su mano encontró la pared del pasillo y se quedó allí. Su respiración era superficial. Esto es entre nosotros, Vivien. Su voz era más tranquila ahora. Casi cuidadosa. Es un asunto familiar. Los abogados lo empeorarán. Podemos arreglar esto en la mesa de la cocina. Necesitabas que mis $96.000 no fueran un asunto familiar. Necesitabas que nunca mirara. Yo miré. Él intentó negociar. Su voz se volvió suave, la misma suavidad que usa con los clientes cuando un contrato está a punto de escaparse. Te lo pagaré hasta el último centavo. Refinanciaré la casa. Venderé equipos. Estableceremos un plan de pagos. Lo que quieras. Eso lo arreglarás con Lucía Rowe. La petición para destituirte como fideicomisario, exigir una contabilidad completa y recargarte por cada dólar no autorizado será presentada en el Tribunal de Sucesiones el 5 de enero, a menos que yo indique lo contrario. Hice una pausa. No lo he hecho. Papá, haz algo. La voz de Griffin se quebró. Estaba apoyado contra la pared del pasillo, mirando a Dale como un niño mira una puerta cerrada. Dale no respondió. Su respiración era superficial.
Griffin se volvió hacia mí una vez más. Tenía los ojos rojos. Viv, es Navidad. ¿Podemos sentarnos y resolver esto? Hazel escribió, partes iguales siempre. Gastaste $96.000 de mi parte en su coche y su condominio. Tengo los recibos. Griffin abrió la boca. Nada salió. Miró al suelo. Di un paso atrás. Mi mano estaba en la puerta. Esta es la última conversación sobre el fideicomiso. El último favor. La última vez que haré tus impuestos, pagaré parte de tu hipoteca o cubriré el seguro de Griffin. Me trataste como un cajero automático con latido durante 10 años. El cajero automático está cerrado permanentemente. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. A través de la puerta, los oí permanecer en el pasillo durante 2 minutos completos, respirando sin hablar, antes de que sus pasos se dirigieran hacia el ascensor. El 28 de diciembre, Dale jugó su última carta. Llamó a la madre de Bonnie, Eileen, mi otra abuela. Eileen tiene 79 años. Hornea pasteles para la iglesia, ve programas de concursos y nunca ha entendido lo que es un documento de fideicomiso. Dale le dijo que yo estaba tratando de demandar a la familia por un malentendido. Le dijo que estaba siendo irrazonable. Le pidió que me llamara. Ella lo hizo. Su voz temblaba. Vivien, cariño, Dale dice que estás demandando a la familia. Dice que es por dinero. Tu abuela lo dejó y ha habido una confusión. Quiere que vengas a cenar y lo hables. ¿Puedes hacer eso por mí, cielo? Son las fiestas. No discutí con ella. No le expliqué el K1 ni el calendario de desembolsos, ni el estatuto de incumplimiento del deber fiduciario. Dije, abuela Eileen, te voy a enviar algo por correo. Es corto. Por favor, léelo antes de volver a llamar a Dale. Le envié un resumen impreso de la auditoría del fideicomiso con una nota corta. Abuela Eileen, estos son los registros bancarios. Dale tomó $96.000 del fideicomiso que Hazel me dejó y los gastó en el coche de Griffin, el condominio de Griffin y en él mismo. Me dijo que el mercado lo había aniquilado. El mercado no lo hizo. No estoy demandando a la familia. Estoy responsabilizando al fideicomisario. Te quiero. Eileen lo recibió el 30 de diciembre. Llamó a Bonnie esa tarde, no a Dale. Le dijo a Bonnie que quería que el dinero fuera devuelto en su totalidad. Quería que Dale renunciara como fideicomisario y que ella no me llamaría de nuevo para pedirme que parara. Bonnie intentó explicar. Eileen dijo, he leído los números, Bonnie. No me insultes. Hizo una pausa. Le enviaste un mensaje de texto a tu marido para que moviera el dinero de tu hija más rápido. Eso también está ahí. Esa fue la última vez que alguien de la familia me pidió que lo dejara. El papel de Bonnie no fue pasivo. Lucía incluyó el correo electrónico de marzo de 2023 en la presentación judicial como prueba de mala gestión coordinada. Bonnie no fue nombrada codemandada, pero el correo electrónico era parte del registro público. Una amiga del distrito escolar le mencionó a Ruth que la noticia había llegado al lugar de trabajo de Bonnie. Ruth me lo contó solo después de que le pregunté por qué Bonnie había dejado de llamar. Las consecuencias llegaron en enero, lentas y pesadas, como un techo que se asienta antes de agrietarse. Primero, el dinero dejó de fluir. El 1 de enero, la transferencia automática de $1.400 de mi cuenta a la cuenta hipotecaria de Dale no se procesó. La había cancelado el 26 de diciembre, sentada en mi apartamento con una taza de té y mi aplicación bancaria abierta. Un toque. 10 años de pagos terminaron con un toque. El 3 de enero, el seguro de coche de Griffin caducó porque dejé de pagar la prima mensual de $187. No se dio cuenta hasta que intentó renovar su registro y el DMV señaló la brecha de cobertura. Llamó a Dale, no a mí. Dale no tenía idea de que yo lo había estado pagando. Estas no fueron acciones de venganza. Fue el fin de subsidios que nunca debieron haber existido. Cada dólar que le había estado dando a esa familia era voluntario. Habían confundido lo voluntario con lo garantizado. Ahora aprendieron la diferencia.
La aseguradora le envió a Griffin un aviso de cancelación 2 semanas después de que el pago fallara. Así fue como se enteró de que yo había estado pagando la prima. Llamó a Dale, no a mí. Dale no tenía idea de que yo lo había estado cubriendo. Lucía presentó la petición en el Tribunal de Sucesiones el 5 de enero, destitución del fideicomisario, contabilidad obligatoria, recargo por cada distribución no autorizada, restitución de $96.000 más intereses legales y una orden judicial que congelara cualquier actividad futura del fideicomiso. También solicitó que el tribunal ordenara a Dale preservar todos los registros bancarios, fiscales y comerciales. Dale fue notificado en Mercer Property Services el 8 de enero. Para el 12 de enero, la presentación era parte del registro público. Los documentos judiciales no son secretos. Greenfield Office Park lo descubrió durante una revisión anual rutinaria de cumplimiento de proveedores. Su gerente de propiedad llamó a Ford para preguntar directamente. Ford no tenía respuestas. Greenfield suspendió nuevas órdenes de trabajo y puso el contrato bajo revisión. Rieline Medical Plaza se enteró de la decisión de Greenfield a través de la red de gestión de propiedades comerciales y le pidió a Dale una reunión que él no pudo programar. El 15 de enero, la humillación pública llegó. El gerente de operaciones de Dale, Ford, había trabajado en Mercer Property Services durante 11 años. Él era quien mantenía a los equipos programados, los suministros ordenados, los clientes contentos mientras Dale actuaba como patriarca. Ford entró en la sala de descanso esa tarde de miércoles, donde Dale estaba sentado con 2 miembros del equipo almorzando. Ford dejó su café y se puso de pie al otro lado de la mesa. ¿Es cierto que tomaste dinero del fondo fiduciario de tu propia hija para comprarle un coche a Griffin? Dale miró su sándwich. No levantó la vista. Pregunto por qué Greenfield llamó esta mañana. Y Rieline llamó ayer. Ambos me hacen la misma pregunta y necesito saber qué decirles cuando vuelvan a llamar. Uno de los miembros del equipo se levantó, recogió su almuerzo y salió de la habitación sin decir una palabra. El otro se quedó pero empujó su silla hacia atrás de la mesa. Dale dijo, es un asunto familiar, Ford. Se está gestionando. Dejó de ser un asunto familiar cuando Greenfield canceló. Eso eran $4.200 al mes, Dale. Eso es un problema de nómina. Eso significa que las horas de mis muchachos se recortan. Ford cogió su café. He trabajado aquí 11 años. Nunca mencionaste un fideicomiso. Mencionaste el Porsche 4 veces en 2 semanas. Trajiste fotos. Sacudió la cabeza. Necesito saber si esta compañía va a sobrevivir a tus problemas familiares porque si no, necesito saberlo ahora. Dale no respondió. Ford salió. Me llamó esa tarde para preguntar si la compañía aún podía procesar la nómina. Así fue como me enteré de lo que había pasado en la sala de descanso. El condominio de Griffin se volvió inasequible a mediados de enero. El pago inicial de $38.000 había hecho posible la aprobación de la hipoteca, pero el pago mensual de $2.100 requería ingresos que Griffin no tenía por sí solo. Sin que Dale complementara su salario y sin mis pagos de seguro, Griffin no podía cubrir la hipoteca, más el préstamo de $1.340 del Porsche, más los servicios públicos y la comida, con el salario a tiempo parcial que Dale le pagaba por presentarse 3 días a la semana. Le dijo a Sky que quizás necesitarían vender. Sky había encontrado la auditoría del fideicomiso en la encimera de la cocina, donde Griffin la había dejado boca arriba después de leerla por tercera vez. Leyó cada página. Se sentó en el sofá durante mucho tiempo después. El 20 de enero, metió a su gato en un transportín, cargó su equipo de diseño en su coche a hatchback y condujo hasta el apartamento de su hermana al otro lado de la ciudad. Dejó la llave de repuesto del condominio en la encimera, junto al documento del fideicomiso. Me envió un mensaje 2 días después, leí la auditoría. Siento lo que hicieron. Me fui. A finales de mes, Griffin volvió a la casa de Dale. Su condominio fue puesto en venta con pérdidas. El pago atrasado del Porsche y la hipoteca incumplida no habían desaparecido solo porque Dale dejara de contestar llamadas. El 25 de enero, llegó una carta de advertencia de embargo del prestamista.
Griffin la dejó en el salpicadero del porche, visible a través del parabrisas. El préstamo sobre los $70.000 restantes requería pagos mensuales de $1.340. El pago inicial de $48.000 no era el precio total. Era el depósito que hizo posible el préstamo de $70.000. Sin ese pago inicial, el banco nunca habría aprobado a Griffin. Y el pago inicial era mío. Griffin no podía hacer los pagos. Dale no podía ayudar. El flujo de caja mensual que los había mantenido cómodos durante años dependía de una fuente invisible, mi dinero. El pago de la hipoteca de $1.400, las primas de seguro, el trabajo contable gratuito, el dinero del fideicomiso redistribuido para financiar un estilo de vida que nunca se ganó y nunca se reconoció. Sin el cajero automático, la máquina se detuvo. Bonnie le contó a una amiga en común que vio a Griffin salir a la entrada una mañana a principios de febrero. Se paró junto al porche y puso su mano en el techo, de la misma manera que lo había hecho la mañana de Navidad, pero esta vez su mano se quedó allí. La pintura estaba manchada con sal de carretera que nadie había lavado. La advertencia de embargo seguía en el salpicadero, visible a través del cristal. La entrada se veía igual que el 25 de diciembre, y al mismo tiempo, no se parecía en nada. Se quedó allí un rato, luego volvió adentro sin arrancar el motor. Si has estado escuchando esto y sientes el pecho apretado, entiendo que esta no es una historia sobre una taza y un coche. Se trata de la aritmética detrás de quién es amado y quién es utilizado. Y se trata de lo que sucede cuando la persona que usaron fue entrenada para leer los números. Suscríbete a La Traición Desvelada. Cada historia aquí termina con la verdad sobre la mesa. Finales de enero de 2026. Sábado por la mañana. Me senté a la mesa de mi cocina con una taza de café y una Mac de cerámica que me había comprado en una tienda de segunda mano en Pine Street. Azul con un pequeño golpe en el asa. $5. Retenía el calor mejor que cualquier cosa que viniera en una caja de regalo. El documento del fideicomiso de Hazel estaba enmarcado en la pared detrás de la mesa. Lo había llevado a una tienda de enmarcados en ELM la primera semana de enero. La mujer del mostrador preguntó si era un diploma. Dije que era una promesa. Leyó la letra en el margen y dijo que parecía que lo decía en serio. Así era. 3 palabras, partes iguales siempre. Tinta azul. Las letras no temblaban. La taza de Navidad de $4 estaba en una caja de cartón junto a la puerta principal, junto con los calcetines, la vela y algunas otras cosas que eventualmente dejaría en Goodwill. No había vuelto a casa de Dale. No había contestado ninguna llamada. La transferencia de $1.400 fue cancelada. El seguro fue cancelado. La preparación gratuita de impuestos había terminado. 10 años siendo el motor que nadie agradecía, y finalmente había apagado la llave. Ruth me envió un mensaje esa mañana, orgullosa de ti. Hazel también lo estaría. Dejé el teléfono y miré el documento en la pared. El porche de Griffin estaba en la entrada de Dale con una advertencia de embargo en el salpicadero. El lazo estaba en la basura. El sobre estaba en el expediente de Lucía. Greenfield había suspendido el contrato. Su gerente de operaciones había dejado de cubrirlo. El correo electrónico de Bonnie estaba conservado en una presentación judicial. Griffin estaba durmiendo de nuevo en la habitación de su infancia. Mi apartamento era pequeño. Era tranquilo. Estaba pagado con dinero que ganaba sentada detrás de un escritorio, contando los números de otras personas. El documento del fideicomiso en la pared decía partes iguales siempre. Y por primera vez en mi vida, iba a conseguir lo que me correspondía. Di un sorbo de café. La taza estaba caliente. La mañana estaba en calma. La cuenta finalmente estaba bien.